la articulación escapulotorácica, que se refiere al deslizamiento que hace la escápula sobre la cavidad torácica cuando una persona realiza movimiento del miembro superior. Y también tenemos otra articulación falsa, que es la subacromial, esta bolsa subacromial-subdeltoidea, llamada más frecuentemente subacromial, que actúa de manera de protección, como una amortiguación. Cuando nosotros hacemos elevación del miembro, normalmente esta bolsa protege para que los tendones del manguito rotador no produzca una tricción, no sean atriccionados por el acromio y vaya produciendo una lesión del mismo. Estas articulaciones están protegidas por ligamentos. Tenemos la articulación del hombro, la glenohumeral, o articulación del hombro propiamente dicha, que está protegido por una cápsula y por los ligamentos glenohumerales superior, medio e inferior. También tenemos que la articulación acromioclavicular está protegida, está estabilizada por ligamentos, tanto la cápsula de la articulación acromioclavicular como los ligamentos que van del acromio a la clavícula, y asimismo están estabilizados, están protegidos por estos ligamentos que van de la apófisis coracoides tanto al acromio, debido a eso se llama coracoacromial, como estos dos ligamentos muy importantes que van del coracoides a la clavícula, que son el trapezoides y conoides. Por encima de este plano ligamentario tenemos el plano muscular, que son los estabilizadores secundarios. Sobre todo tenemos músculos muy importantes en la estabilización del hombro, que son el esternocleidomastoideo, el músculo trapecio, el deltoides y el pectoral mayor. Y un dato muy importante en cuanto a la anatomía que tenemos que tener en cuenta es que aproximadamente en el tercio medio de la clavícula tenemos la proyección del paquete vasculonervioso. Por ahí tenemos al plexo braquial, a la arteria y vena subclavia. De tal manera tener presente esto, porque muchas veces las fracturas de clavícula pueden provocar lesión de estos elementos nobles. Entramos a lo que es la nosología. Primero vamos a tocar lo que es la luxación acromioclavicular, como están viendo acá. Es la lesión de esta articulación, o sea, la acromioclavicular, con ruptura de los ligamentos acromioclaviculares, y puede acompañarse o no de afección de los ligamentos coracoclaviculares. Dicho de otra manera, acá tenemos el acromio, acá tenemos la clavícula, tenemos la unión, la cápsula, los ligamentos acromioclaviculares, y acá tenemos los ligamentos coracoclaviculares. La luxación acromioclavicular es una lesión de esta articulación, de estos ligamentos acromioclaviculares, que puede ser desde lo más mínimo hasta lo más severo, que es la ruptura total, y puede ir acompañada o no también de lesión de estos ligamentos coracoclaviculares. De todas las lesiones de la cintura escapular, las luxaciones acromioclaviculares representan el 12%. El grupo de edad más frecuentemente afectado va desde los 20 hasta los 30 años. Y los varones son mucho más afectados que las mujeres, en una proporción de 5-1, y generalmente durante la práctica deportiva. ¿Cuál es el mecanismo de la lesión? ¿Cómo es que se produce esta lesión? Generalmente son por caídas sobre el hombro, como están viendo ustedes, y normalmente en esta posición el brazo se encuentra en aducción. Aducción significa el miembro hacia la línea media, hacia adentro. En estas circunstancias se va a producir lesión de los ligamentos acromioclaviculares. ¿Cómo vemos clínicamente estos pacientes en la emergencia?
Pacientes vienen con dolor intenso. A nivel de la región acromioclavicular vamos a ver zonas de quimosis, tumefacción, escoriaciones. El paciente va a tener el rango de movimiento limitado. Cuando quiere hacer movimientos va a tener dolor. Y un dato muy interesante es la prominencia de la clavícula. Cuando vemos esta protrusión, esta prominencia de la clavícula, nosotros podemos hacer una compresión, una presión hacia abajo, la clavícula va a bajar. Dejamos de presionar y nuevamente la clavícula se va a desplazar hacia arriba. Este es el signo de la tecla. Acá tenemos, por ejemplo, vemos la prominencia y vemos cómo la clavícula baja, dejamos de presionar y nuevamente sube por una luxación acromioclavicular. Una vez que tenemos el dato del antecedente traumático, lo hemos examinado clínicamente en la emergencia, tenemos que corroborar el diagnóstico con nuestras radiografías. En una radiografía simple, frontal, donde vemos ambos hombros, podemos ver la diferencia. En el hombro izquierdo vemos que la clavícula y el acromio se mantienen en la posición normal, pero vemos que en el hombro derecho hay una elevación de la clavícula. Entonces podemos estar sospechando que acá hay una luxación acromioclavicular. Una proyección que nos da objetivar mejor esta lesión es la proyección de Zanca con inclinación de 10 grados. Podemos ver mejor esta articulación. Ahora, la radiografía frontal anteroposterior nos permite ver desplazamiento de la clavícula hacia arriba o hacia abajo, pero no nos permite ver si la clavícula se ha desplazado hacia posterior. Para poder ver eso, tendríamos que solicitar una proyección axilar. En esa proyección axilar, como la vemos acá, vemos la cabeza de húmero, la cavidad glenoidea, acá vemos el acromio y acá vemos la clavícula. Esta vendría a ser la articulación acromioclavicular y tomamos como referencia la apófisis coracoides. Si la clavícula se va hacia posterior, no la vemos acá, sino que la vamos a ver, la clavícula se va a desplazar hacia este sector. Entonces esta radiografía con proyección axilar nos va a permitir ver ya el desplazamiento posterior de la clavícula. La tomografía espiral multicorte en 3D es poco solicitada. A veces la solicitamos cuando queremos ver un diagnóstico más preciso. Por ejemplo, acá tenemos una radiografía de un paciente con lesión acromioclavicular, pero aparentemente no hay mayor desplazamiento. Y cuando se le solicita una tomografía en 3D, podemos ver ya el desplazamiento de la clavícula, que no la podemos ver en esta proyección. Luego que se hace el tratamiento, vemos como la clavícula ya recupera su posición normal, se reduce. Dentro de lo que es la traumatología, ustedes van a, en todas las teorías van a escuchar el nombre de clasificación. Fractura de cadera, clasificación de Talda. Fractura de muñeca, clasificación de diferentes tipos de clasificación. Entonces, ¿por qué clasificamos las fracturas? ¿Por qué clasificamos las luxaciones? El objetivo de clasificar es agrupar los diferentes tipos de lesiones, sistematizarlas y por ejemplo, las luxaciones acromioclaviculares los agrupamos en 6 tipos, según la clasificación de Rothbard, y eso nos va a permitir ver el pronóstico
Normalmente en las clasificaciones, el tipo 1 de la clasificación muchas veces es más simple y el tipo 5, 6 son más complejas. Nos permite ver el pronóstico y sobre todo nos permite orientar el tratamiento. Sistematizadamente se ha visto que, por ejemplo, el tipo 1 de tal clasificación, el tratamiento va a ser de esta manera, el tipo 5 va a ser de otra manera. Por eso las clasificaciones nos ayudan bastante. Rothbard lo clasificó en 6 tipos y él se basa en el desplazamiento de la clavícula y en la lesión de los ligamentos acromioclaviculares y coracoclaviculares. Como vemos acá, no hay desplazamiento de la clavícula. Vemos los ligamentos coracoclaviculares indemnes. Este paciente solo, en el tipo 1 solo hay un esguince, puede haber rupturas microscópicas o rupturas incompletas, pero que no se desplaza la clavícula. El tipo 2 ya hay una ruptura de los ligamentos acromioclaviculares, pero los ligamentos coracoclaviculares permanecen indemnes, de tal manera que estos ligamentos estabilizan la clavícula y solo permiten que se desplace hasta un 25%. En el tipo 3 ya hay lesión completa de todo, tanto la articulación acromioclavicular como los ligamentos coracoclaviculares. Hay una ruptura total, de tal manera que la clavícula ya se desplaza hacia arriba, el tipo 3 hasta un 100%, el tipo 5 más de un 100%, a veces llegan hasta un 300%. Y el tipo 4 y el tipo 6 son diferentes porque acá de todas maneras hay ruptura total de los ligamentos, pero que en este caso la clavícula se ha desplazado hacia posterior. Y en el tipo 6, que es muy raro, la clavícula se desplaza hacia abajo, como ven, por debajo de la apófisis coracoides. En la radiografía podemos ver el tipo 1, no hay desplazamiento, el paciente puede presentar solamente dolor. El tipo 2, donde hay hasta un 25% de desplazamiento. El tipo 3, donde ya hay un 100%. El tipo 5, más de un 100%. Y el tipo 4, el desplazamiento es posterior, por lo que vamos a tener que utilizar, solicitar una radiografía en proyección axilar, y ahí vemos cómo el acromio lo tenemos acá y vemos cómo la clavícula no está en su posición original, se ha desplazado hacia posterior. Y acá tenemos la apófisis coracoides que está adelante. Eso nos permite inferir que la clavícula se ha ido hacia atrás. Y el tipo 6 vemos como la clavícula está por debajo de la apófisis coracoides. Dentro de la traumatología también ustedes van a escuchar mucho lo que son los tratamientos, y generalmente hay un tratamiento conservador y hay un tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador, llamado también tratamiento incruento, tratamiento cerrado, y el tratamiento quirúrgico, llamado también tratamiento abierto, tratamiento cruento. En el tratamiento conservador, nosotros vamos a tratar al paciente con inmovilizadores, con vendajes, con aparatos de yeso. En cambio, el tratamiento quirúrgico ya tenemos que hacer una incisión en la piel, abordar, reducir las fracturas, las luxaciones. Como decíamos, las clasificaciones nos van a servir mucho para orientar el tratamiento. Entonces, el tipo 1 y tipo 2 de la clasificación de Rothbard se propone hacer un tratamiento conservador. ¿Cómo lo hacemos? Con un inmovilizador de hombro, aproximadamente por 3 semanas. Cuando ya hay cicatrización de esta articulación, se procede a la terapia física. Y los tipos 1 y 2 son estos, ¿no? Para el tipo 1, para el tipo 2, donde no hay mucho desplazamiento de la clavícula, se propone el tratamiento
conservador. El tratamiento quirúrgico, que ya se tiene que hacer una incisión, se tiene que reducir la clavícula. Reducir significa acomodar, colocarlo nuevamente en su sitio, eso se refiere a reducir. Y una vez que se reduce la clavícula, se coloca en su sitio, se tiene que estabilizar, porque sabemos que la clavícula tiende a irse hacia arriba por efecto del esternocleidomastoideo. Entonces tenemos que estabilizarlo con placas, con clavos, con tornillos, con anclas, y luego que ya se realiza la cicatrización, ya se procede a una terapia física. ¿En quiénes hacemos este tratamiento quirúrgico? En los tipos 4, 5 y 6, que vendría a ser el 4, la clavícula se va hacia posterior, el 5 cuando se eleva más de un 100%, y el 6 cuando la clavícula se va hacia el inferior. En estos casos el tratamiento es quirúrgico. Y nos queda el tipo 3, donde la clavícula se ha elevado hasta un 100%, y muchos estudios indican que es mejor hacer un tratamiento conservador, y otros estudios indican que es mejor hacer un tratamiento quirúrgico. Lo que actualmente se propugna es de que los pacientes que son jóvenes, que tienen mucha actividad, es mejor hacer un tratamiento quirúrgico. Y los pacientes de edad avanzada, que ya no hacen mucha actividad, en ellos es mejor hacer un tratamiento conservador. Dentro de las complicaciones de las luxaciones acromioclaviculares, muchas personas que han tenido esta patología puede pasar un tiempo y pueden tener la persistencia del dolor. Y otra complicación es la artritis, los problemas degenerativos, como ven acá. Acá tenemos una artrosis, una enfermedad degenerativa de la articulación acromioclavicular. El paciente va a presentar dolor y muchas veces se tiene que hacer tratamientos quirúrgicos. Ahora vamos a pasar a ver lo que son las fracturas de clavícula. La fractura de clavícula sí es una lesión común. Del total de fracturas, un 5 a 10% son fracturas de clavícula, y se ve sobre todo en varones y en menores de 25 años. ¿Cuál es el mecanismo de la lesión? Caída sobre el hombro, un 87%, caída sobre la mano extendida, y en esas circunstancias el traumatismo, la fuerza se irradia hacia la zona del hombro y puede fracturar la clavícula, 6%, y una contusión directa del hombro, 7%. El paciente, al llegar a la emergencia, acude en posición antálgica. La posición antálgica, el miembro afectado es cogido por el miembro sano para evitar más movimientos. Esta es la posición antálgica cuando se produce un traumatismo en el hombro. Obviamente el paciente va a presentar dolor, va a haber limitación para los movimientos. En la región clavicular vamos a ver una deformidad, vamos a ver una zona equimótica, una zona tumefacta, y a la palpación podemos tener la sensación de crepitación. Como decíamos al inicio en la anatomía, muy importante que en el tercio medio de la clavícula tenemos nuestro paquete vasculonervioso. Entonces, en la clínica, en el examen físico, siempre procurar hacer nuestros exámenes físicos para descartar lesiones arteriales con la toma de pulso, como lesiones neurológicas con nuestros exámenes de, por ejemplo, de sensibilidad.
Para nuestro diagnóstico tenemos el antecedente traumático, nuestro examen físico donde nos impresiona una fractura en clavícula y luego solicitamos nuestros exámenes por imagen, la radiografía. Una radiografía frontal es suficiente, nos va a permitir ver el tipo de fractura, si es una fractura simple, como vemos acá, una fractura con varios fragmentos o múltiple, si hubiera un tercer fragmento, dónde está ubicada la fractura, si es en el tercio medio, si es en el tercio medial o interno, si es en el tercio lateral, y el grado de cabalgamiento, como vemos acá, una fractura totalmente cabalgada, y a veces hay fracturas que están también separadas. Normalmente la clavícula se desplaza de esta manera. El fragmento proximal, el fragmento interno medial, es llevado hacia arriba por el esternocleidomastoideo y el fragmento lateral es llevado hacia abajo por acción del pectoral mayor y el peso del miembro superior. En cuanto a la clasificación, para la clasificación de fracturas, una clasificación que es más usada es la clasificación de Allman. Hay varias clasificaciones, pero esta es la más usada. Tenemos nuestra clavícula y Allman lo separa en 3 tercios. Un tercio interno o medial, un tercio medio y un tercio lateral. En el tercio medio es donde se encuentra la mayor cantidad de fracturas. El 80 a 85% de fracturas se encuentran en el tercio medio. A este grupo le denominó grupo 1. En frecuencia le siguen las fracturas que afectan el extremo lateral, el tercio lateral, 10 al 15%, y la denominó grupo 2. Y la del grupo interno, medial, la frecuencia de 5%, la denominó grupo 3. Acá tenemos una fractura tipo 3 de Allman, en el tercio medio, tipo 2 de Allman, y acá tenemos una en el tercio lateral, tipo 2 de Allman. En la fractura de clavícula también vamos a tener un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico. En el tratamiento conservador se tiene que utilizar inmovilizadores de hombro, como vemos acá. También se puede utilizar ortesis diseñada ya para fracturas de clavícula, como vemos acá, que asemeja a los vendajes en guancho que se usaban antiguamente. Y para el tratamiento quirúrgico se puede usar muchos implantes, como por ejemplo una placa, clavos, alambre. Y el tratamiento quirúrgico obviamente se tiene que hacer una incisión, se tiene que desnudar el hueso para colocar el implante. La gran mayoría de fracturas de clavícula afectan el tercio medio, la gran mayoría no están muy desplazadas, de tal manera que se hace un tratamiento conservador. 3 a 6 semanas con inmovilización y luego se completa con una terapia física. La pregunta es, ¿la fractura de clavícula tiene que consolidar exactamente los 2 fragmentos en su posición original? Dicho de otra manera, ¿se tiene que reducir exactamente los 2 fragmentos de la fractura de clavícula? Y la respuesta es no. Acá tenemos, por ejemplo, una fractura de clavícula en el tercio medio, donde vemos que no están reducidas, vemos que hay un escalón, pero ha consolidado. Hay un buen callo, una buena consolidación, de tal manera que estos pacientes tienen buenos resultados tanto estéticos como funcionales, pueden hacer movimiento del hombro sin ningún problema. Debido a eso, la fractura de clavícula, el tratamiento mayormente es conservador.
En cambio, tenemos el tratamiento quirúrgico que va a tener sus ventajas y va a tener también sus desventajas. ¿Cuáles son las ventajas de hacer un tratamiento quirúrgico en la fractura de clavícula? Una ventaja es que se va a restablecer la anatomía. Acá vemos que la fractura está totalmente reducida, bien acomodada y se estabiliza con una placa con tornillos. Los pacientes van a tener una mejor sensación y también van a comenzar a hacer una terapia física mucho más precoz. Pero ¿qué inconvenientes puede tener? Que hay que hacer una incisión. Muchas veces para colocar una placa se tiene que liberar el periósteo, se tiene que denudar el hueso para colocar el implante. Y esto muchas veces que puede provocar una devascularización. Estamos disminuyendo la irrigación de la clavícula. Y esto que nos puede traer como consecuencia un retardo de consolidación y también hay el riesgo de infección. Pero en quienes sí tenemos que hacer un tratamiento quirúrgico de todas maneras. Uno, tenemos las fracturas expuestas. En las fracturas expuestas, como su nombre indica, por la exposición del hueso, tenemos que hacer una limpieza quirúrgica en sala de operaciones y se tiene que estabilizar. Segundo, las lesiones neurovasculares que están asociadas. Fracturas, sobre todo del tercio medio de clavícula, con lesión arterial, lesión neurológica, se tiene que hacer un tratamiento quirúrgico. Fracturas con una inminencia e interrupción de la piel. Cuando se fractura un hueso, muchas veces los bordes quedan muy afilados y pueden lesionar la piel. Si este paciente no se le hace un tratamiento quirúrgico, al final el hueso se va a exponer y se va a transformar en una fractura expuesta. Cuando se tiene fractura de las dos clavículas, a los pacientes no se le puede hacer un tratamiento conservador porque se estaría limitando demasiado su actividad. Por lo que las fracturas de clavícula bilaterales, el tratamiento es quirúrgico. El hombro flotante, ¿qué significa esto? Que a la fractura de clavícula, una fractura total de clavícula, simultáneamente se presenta una fractura de escápula, también total, de tal manera que este sector del hombro va a quedar inestable. Y por eso se le llama flotante. Acá se tiene que hacer un tratamiento quirúrgico. Las fracturas del tercio distal que se comportan como una luxación acromioclavícula. Las fracturas del tercio distal, cuando se acompaña, como vemos acá, de una lesión de los ligamentos coracoclaviculares, entonces se va a parecer a una luxación acromioclavícula, la clavícula se va a desplazar hasta arriba, y en estos casos se necesita ya un tratamiento quirúrgico. Cuando no hay ruptura de estos ligamentos, generalmente se puede hacer un tratamiento conservador. Acá tenemos un ejemplo de una fractura de clavícula tratada quirúrgicamente con una placa con tornillos. Vemos que está bien reducida. El problema de estos tratamientos es que hay que hacer una incisión larga, denudar, desperiostizar, retirar el periósteo para poder asentar la placa, y esto puede traer también inconvenientes. Y actualmente se trata de hacer incisiones más pequeñas y se trata de introducir solamente clavos especiales para no provocar muchos inconvenientes como cuando se coloca una placa. De las complicaciones de la fractura de clavícula tenemos las que son inmediatas, que son cuando la misma fractura puede lesionar nuestros elementos móviles como los vasos, arterias y también nervios, ¿no? Estas lesiones vasculonerviosas necesitan, como les dije, tratamiento quirúrgico. También las lesiones de clavícula, por ser subcutánea la clavícula, hay el riesgo de lesión de la piel. Muchas veces las fracturas que son tratadas quirúrgicamente, cuando se hace una incisión larga,
Muchos pacientes pueden presentar una complicación de la cicatriz. Muchas veces se hace queloidea, muchas veces la piel se adhiere al hueso y trae muchos inconvenientes en el paciente. Y una complicación más grave es la pseudoartrosis. Acá vemos, por ejemplo, dos casos diferentes, una fractura de clavícula. Vemos que no hay consolidación. Se ha formado un callo, pero ¿qué ha pasado? Que el canal medular se ha obturado con un tejido fibrocartilaginoso y esto va a hacer que no se produzca una unión, como vemos acá también. Estos pacientes sí necesitan un tratamiento quirúrgico. En cuanto a la fractura de escápula, como sabemos, la escápula es un hueso par, un hueso plano que se encuentra en la parte posterior y superior del tórax. El ángulo superior está aproximadamente en el primer espacio intercostal, en el ángulo vértice inferior a nivel de la octava costilla. Sabemos que tiene forma de triángulo, tiene dos caras, una anterior y una posterior, tiene tres bordes, un borde interno, un borde externo, un borde superior, y tres ángulos, un ángulo superior, un ángulo inferior y un ángulo que es interno, pero que es articular, donde se realiza la articulación del hombro. Las fracturas de escápula corresponden a menos del 1% de todas las fracturas y de las fracturas del hombro solo un 5%. Hay una baja incidencia de fractura de escápula. Muchas veces se reporta en la literatura que debido a al deslizamiento, la movilidad que presenta la escápula con relación al tórax, eso le permite dispersar las fuerzas, de tal manera que la clavícula la escápula no sea muy afectada. Pero muchas veces, aún así, las fracturas de escápula se deben a traumatismo de alta energía, como accidentes de tránsito, de tal manera que un 50% de estas fracturas tiene asociado una fractura también de la primera costilla, y un 90% de pacientes tienen lesiones asociadas como contusión de pulmonar, hemoneumotórax, asociados a la fractura de escápula. La edad media de la fractura de escápula va de los 35 a 45 años. Los hombres son más afectados, un 70% de lesiones se dan en hombres, y a menudo son lesiones de alta energía. Un 25% de fracturas de escápula que están asociadas a alta energía están asociadas a mortalidad. Vamos a tener un mecanismo directo y un mecanismo o traumatismo indirecto que van a producir la fractura de escápula. Siempre en traumatología también van a ver el mecanismo de fractura, puede ser directo o indirecto. El mecanismo directo es un traumatismo sobre la escápula, directamente sobre la escápula, que es el más común. Y el mecanismo indirecto, caídas sobre la mano, y la fuerza del traumatismo se va irradiando hasta llegar a la cabeza del húmero, y esta va a tensionar a la cavidad glenoidea y se va a producir la fractura. Ese es el mecanismo indirecto. Y se ha visto también personas que han sufrido convulsiones, han sufrido descargas eléctricas,
y en estos casos se produce una gran contracción muscular, contracciones musculares violentas, y al contraerse el músculo violentamente, tracciona a partir de sus tendones, y como esos tendones muchas veces están insertados en el acromio, en el coracoides, se puede producir fracturas por abulsión. Es decir, al traccionar el tendón, fractura un fragmento de hueso. Esas son las fracturas por abulsión. Clínicamente, el paciente va a presentar una zona de tumefacción, equimosis. A la palpación vamos a encontrar crépitos y va a haber dolor alrededor del hombro. Obviamente que el rango de movimiento va a estar limitado, sobre todo por dolor. Y acá también se tiene que hacer la evaluación neurológica y vascular para descartar lesiones del plexo braquial y estructuras vasculares. Nuestros exámenes por imágenes tenemos a nuestras radiografías, una toma anteroposterior, una toma lateral y una toma axilar. Acá vemos una fractura, por ejemplo, una fractura del cuerpo de la escápula. Acá tenemos una fractura ya llegando al vértice. Y esta toma axilar nos va a permitir ver fracturas que afectan la glenoides, que son muy importantes, porque la fractura de la glenoides nos va a provocar inestabilidad. Y tenemos la tomografía espiral multicorte en 3D, que nos va a permitir visualizar muy bien las fracturas. Nos va a permitir ver el número de fragmentos, la posición, sobre todo ver la zona glenoidea, si hay fracturas que estén desplazadas que nos puedan traer inestabilidad, y la cantidad de fragmentos. Y esta tomografía espiral multicorte en 3D nos va a permitir orientar nuestro tratamiento, planificar el tipo de tratamiento que vamos a realizar con cada paciente. La clasificación de la fractura de escápula, tenemos la clasificación más usada, que es la anatómica. Por lo que las fracturas del cuerpo van a representar un 45%, es decir, son las más frecuentes. Fracturas del cuerpo, 45%. Fractura del cuello glenoideo, 25%. Fracturas glenoideas, es decir, intraarticulares, 10%. Fractura del acromio, 8%. Del proceso coracoideo o apófisis coracoide, 7%. Y de la espina, un 5%. Las más complicadas que van a producir inestabilidad son estas fracturas del acromio y fractura de la apófisis coracoide, porque acá se insertan los ligamentos, como vimos en la luxación acromioclavicular. Estos ligamentos producen estabilidad, y al haber fracturas por abulsión, desprendimiento de estas porciones, los ligamentos van a quedar laxos y no nos va a producir esa estabilidad que es su función. Y también es muy importante ver la fractura de la glenoide, porque las fracturas que están desplazadas nos van a provocar también una inestabilidad de la articulación glenohumeral. Acá también tenemos un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico. La gran mayoría de fracturas de escápula se encuentran en el cuerpo, y la gran mayoría su tratamiento es conservador, con un inmovilizador y posteriormente terapia física. Este manejo conservador nos da un excelente resultado funcional. Pero también tenemos el manejo quirúrgico, colocar implantes, por ejemplo, tornillos, placas con tornillos, y sobre todo este tratamiento quirúrgico está indicado en fracturas que cuando se desplazan van a provocar inestabilidad del hombro. Por eso es que se reserva el manejo quirúrgico para fractura del cuello, fractura de la glenoide, como vemos acá, una fractura de glenoides,
Acá también vemos una fractura de glenoides que está desplazado, de tal manera que esto va a provocar una inestabilidad de la articulación glenohumeral. Tiene que hacerse la reducción, es decir, acomodarse y colocarle un implante, por ejemplo acá un tornillo, para corregir, tener nuevamente nuestra carie articular en buena posición. Entonces este tratamiento quirúrgico, aparte de la glenoides, aparte del cuello de la glenoides, también es importante en las fracturas por acromion o fracturas coracoides que nos van a dar inestabilidad si no hacemos la corrección. ¿Qué complicaciones podemos tener con la fractura de la escápula? Consolidación en mala posición, es decir, una consolidación viciosa. Si el hueso no consolida en una buena posición, se le llama consolidación viciosa. Por ejemplo, acá tenemos una fractura del cuerpo, pero que ha consolidado con cierta protrusión. Y hay pacientes que muchas veces al hacer movimientos del miembro, la escápula gira alrededor, se desliza alrededor del tórax y puede provocar alguna molestia. Vemos que a nivel del cuello de la glenoides y hacia el cuerpo, vemos al nervio supraescapular. También puede lesionarse por lesiones de la escápula. Inestabilidad glenohumeral, sobre todo por lesiones de la glenoides, por lesiones del acromion, del apófisis coracoides. Y como esto es como las fracturas afectan la zona glenoidea, la glenoides, al ser una articulación, puede provocar a la larga una artrosis, una enfermedad degenerativa. Ahora vamos a ver lo que es la luxación del hombro. En la luxación del hombro, pues su definición es la pérdida completa de congruencia entre la superficie articular de la cabeza humeral, que la tenemos acá, y la cavidad glenoidea, lo que produce una pérdida estructural de su estabilidad. Para hablar lo que es la luxación del hombro, tenemos que ver o remontarnos a la anatomía, a la biomecánica. Si vemos la parte ósea, podemos ver el tamaño de la cabeza humeral y de la glenoides. Vemos que hay una desproporción. Hay una discrepancia de tamaño entre la cavidad glenoidea y la cabeza humeral. Esta discrepancia provoca dos cosas. Por un lado, que sea la articulación del hombro la articulación que tiene más movilidad. Hay un gran rango de movilidad y todos los movimientos habidos se llevan a cabo en el hombro. Pero por otra parte, va a hacer que la articulación sea vulnerable a la luxación. El organismo echa mano a sus estabilizadores. Tenemos los estabilizadores estáticos. De una manera, el organismo, tenemos este labrum, que es un tejido fibrocartilaginoso, que es lo que hace, trata de que el área de la cavidad glenoidea se amplíe, haya más área de contacto con la cabeza humeral. Y por otro lado tenemos a los ligamentos, tanto la cápsula articular como los ligamentos glenohumerales, que nos van a dar también estabilidad. Entonces tenemos estos estabilizadores estáticos ampliando la superficie articular de la cavidad glenoidea y protegiendo mediante ligamentos. Mejoran la estabilidad. Pero también tenemos los estabilizadores dinámicos, que son los músculos, sobre todo el manguito rotador,
la porción larga del bíceps, que cuando se contrae el plano muscular, estos tendones tienden a centrar la cabeza humeral hacia la glenoides. Estos son los estabilizadores dinámicos. La luxación de hombro es la más frecuente de todas las luxaciones. El 50% de todas las luxaciones son de hombro. Tenemos dos picos de incidencia. De los 21 a 30 años tenemos generalmente varones y que practican deportes de contacto. De los 61 a 80 años tenemos mujeres que se luxan el hombro por una caída en la casa. Hay tres tipos de luxación. La más frecuente es la luxación anterior. La cabeza se va hacia adelante. 97% de la luxación del hombro son luxaciones anteriores. Si la cabeza se va hacia posterior, tenemos la luxación del mismo nombre, o sea, la luxación posterior, 2 a 4%. Y más raro, menos frecuente es la luxación erecta. La cabeza humeral se va por debajo de la cavidad glenoidea, menos del 1%. ¿Cuál es el mecanismo? Normalmente, para que haya una luxación del hombro, el miembro tiene que hacer un movimiento de extensión, rotación externa y abducción. Abducción, el miembro va hacia afuera. En esta posición, si se recibe un traumatismo, como vemos acá, la cabeza se va hacia adelante, con una luxación. Ese es el traumatismo directo a nivel posterior. Pero también, sobre todo en mujeres de edad avanzada, se caen con el miembro en extensión, con abducción, con rotación externa y se produce la luxación. Clínicamente, ¿cómo vemos a los pacientes? El paciente presenta dolor intenso y se resiste a todo movimiento. Va a venir a la emergencia en posición antálgica, como hemos visto, con el miembro afectado, que es cogido por el miembro sano para evitar más movimientos. La cabeza humeral se va hacia adelante y hacia adentro. Y en el surco delto pectoral podemos palpar, podemos objetivar la cabeza humeral. De tal manera que al estar la cabeza humeral acá, el húmero adopta esta posición en brazo en abducción. La cabeza humeral, al irse hacia adentro y hacia adelante, va a producir que la redondez que produce el deltoides se va a perder, se va a aplanar. Porque el deltoides, el músculo del deltoides también se aplana. Si nosotros hacemos una presión, vamos a encontrar una glenoide vacía. Y ese aplanamiento va a hacer que el acromion aparente ser prominente. Y ese aplanamiento, esa prominencia, se parece a este aditamento que tenían los héroes de la patria, como Alfonso Ugarte, Bolognesi, que se llama charretera. De tal manera que a este signo se le llama signo de la charretera, que se ve en la luxación anterior del hombro. No olvidarse el signo de la charretera, la luxación anterior del hombro. Nuestros exámenes de ayuda diagnóstica, tenemos una radiografía. Para la luxación anterior del hombro es suficiente una radiografía anteroposterior y vemos la luxación. Tenemos otra incidencia que es la escapulolateral o lateral in Y. Los rayos X van en esta posición y de tal manera que estamos tomando la superposición de la cabeza humeral con la glenoides. Y lo normal es ver así, una superposición, digamos. Si vemos la cavidad glenoidea por acá, vemos que no hay superposición, la cabeza humeral está
hacia acá, hacia la apófisis coracoides que está adelante, significa que es una luxación anterior. Si vemos por el contrario que está hacia el otro lado de la apófisis coracoides, es posterior. Como vemos acá, radiografía normal, luxación posterior, luxación anterior, se ha ido hacia la apófisis coracoides. Una vez que tenemos nuestra luxación anterior del hombro, tenemos que acomodarlo técnicamente, reducir la luxación. Y se tiene que hacer lo más precoz que se pueda. Conforme pasan los días se va formando tejido cicatricial, fibrótico, que muchas veces no permiten hacer la reducción. Y tenemos infinidad de maniobras. Maniobra de Kocher, como vamos a ver luego, el miembro se coge de esta posición, se va haciendo rotación externa y luego se hace una aducción, se lleva el codo y el brazo hacia adentro y luego rotación interna y se reduce la luz. En los hospitales la más usada es la maniobra de la silla. Se coloca el paciente en esta posición, se acolcha el respaldar de la silla y se tracciona haciendo rotación externa. Y la maniobra de Hipócrates, que se usaba antiguamente con el pie en la axila y se hace la tracción. En todos estos casos es de preferencia que el paciente tiene que estar relajado. Si el paciente no está relajado, muchas veces la maniobra falla. Y a veces se tiene que reducir en sala de operaciones para tener una mejor sedación. Acá tenemos una maniobra, que es la maniobra de Hipócrates, que se usaba antes. El pie se va a colocar en la axila. Acá tenemos se ha aplanado, se ha perdido la curvatura, signo de la charretera. Se hace rotación, como ven, rotación externa del miembro y el pie en la axila y se va, miren acá, se reduce la luxación. Paciente sedado. Es la maniobra de Hipócrates que se usaba antiguamente. Y acá tenemos la maniobra de Kocher o Kocher. Vamos a hacer una tracción y una contratracción con otro ayudante. Vamos a hacer una tracción. Haciendo tracción se va rotando el miembro. Se va rotando el miembro. Se va aduciendo y se reduce la luxación. El paciente aparentemente no ha estado bien sedado, no está reaccionado. Y se lleva el miembro a rotación interna. Y luego ya se coloca el inmovilizador. Luego que se realiza la reducción, se coloca un inmovilizador por 3 semanas. En esas 3 semanas todo el tejido que ha sido desgarrado al salir la cabeza de húmero tiene que cicatrizar. Y luego de las 3 semanas se realiza ya la rehabilitación. ¿Qué complicaciones nos puede traer una luxación anterior de hombro? Lesiones neurovasculares. El nervio axilar lo vemos inmediatamente por debajo de la articulación y cuando sale violentamente la cabeza del húmero lo puede lesionar. Vamos a tener una zona de hipoestesia en la región deltoidea. Muy importante que las luxaciones, como se producen violentamente, muchas veces producen lesión de los tejidos circundantes.
al salir violentamente la cabeza humeral, muchas veces es atriccionada en el reborde glenoideo. Y este reborde glenoideo puede provocar una lesión de la cabeza humeral que se llama Gilly-Sachs, o se puede provocar una lesión de la glenoides que se llama lesión de Bankart. Y esto que va a condicionar una inestabilidad. Y muchas veces los pacientes presentan lo que es la luxación recurrente de hombro. Pasa un tiempo, regresa nuevamente con una luxación muchas veces ya necesitan tratamiento quirúrgico. También se puede provocar una lesión del bandito rotador y buena cantidad de luxaciones anteriores de hombro viene acompañada de fractura de troquíter, de la tuberosidad mayor, que esta fractura de troquíter se reduce, se acomoda cuando realizamos la reducción de la articulación. Y ahora tenemos la luxación posterior del hombro, y no es tan frecuente, el 2 a 5% de las luxaciones del hombro son de posteriores. El mecanismo de la lesión acá es diferente, porque acá vamos a tener aducción y rotación interna, lo contrario a la luxación anterior del hombro. En esta posición se va a producir un traumatismo en la parte anterior del hombro y se va a luxar la cabeza humeral. Y un dato muy importante es de que hay muchos pacientes que pueden tener una luxación posterior del hombro, que han sufrido una descarga eléctrica, o son pacientes que sufren de convulsiones. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que al momento que se producen las contracciones musculares, y estas son violentas, los rotadores internos se sobreponen, predominan sobre los rotadores externos, de tal manera que esto va a producir la luxación posterior. Es un dato a tener en cuenta. Y por otra parte, esta luxación posterior es muy diferente a la luxación anterior, porque la luxación anterior lo podemos diagnosticar fácilmente con nuestro signo de la charretera. Acá no tenemos un signo. Inclusive muchas luxaciones posteriores del hombro se pasan inadvertidas en la emergencia. Dentro de la clínica, estos pacientes con luxación posterior pueden presentar el miembro en aducción hacia adentro. Una característica es de que el miembro se encuentra en rotación interna, y cuando queremos hacer rotación externa, esta está bloqueada. Muchas veces, si somos acuciosos, podemos ver un aplanamiento de la zona donde está el coracoides, y a veces vemos que la cabeza humeral puede hacer una prominencia en la parte posterior. Y muchas veces pasa desapercibida. ¿Por qué? Porque cuando solicitamos una radiografía, muchas veces la vemos así, donde si uno no está acostumbrado a ver radiografías de hombro con luxaciones, puede pasar desapercibida. Y muchas veces se indica que un signo de la luxación posterior es el signo de la bombilla, que semeja un foco. Como le digo, tener mucha curiosidad, a veces pasan desapercibidas, pero sí, cuando uno tiene esa duda, se puede solicitar una radiografía lateral en G, como vimos en antes. Ahí sí vemos la luxación posterior, vemos que la cavidad glenoidea no hay superposición con la cavidad de hombro. Acá vemos la apófisis coracoides, que está adelante, de tal manera que vemos que la cabeza humeral está hacia posterior, luxación posterior. Como ven acá, hasta un 50% de casos puede pasar desapercibida. Y la maniobra de reducción es esta: tracción, contratracción.
La contracción se realiza con una sábana, una manta larga, para contrarrestar la fuerza que va a hacer el médico, que va a hacer la reducción. Se va haciendo la tracción, la aducción, y a veces es necesario que un ayudante presione la cabeza humeral hacia adelante. El tratamiento posterior es similar a la luxación anterior, con la inmovilización por 3 semanas y luego terapia física. Y la luxación inferior del hombro, llamada también luxación erecta, ocurre por un mecanismo de hiperabducción. Si hay a ver, cada paciente, así llega el paciente de emergencia, pero este es el movimiento de hiperabducción. En esta posición la cabeza puede quedar enganchada en la parte inferior de la cavidad glenoidea, y el paciente viene así, con el brazo hacia arriba, el brazo por encima de la cabeza, escogido por el miembro sano, por eso se le llama erecta. Es muy raro. Las radiografías obviamente nos van a indicar esta posición de la cabeza humeral, y hacemos la tracción y la contratracción, y a veces es necesario también hacer una compresión para que la cabeza que está abajo pueda subir, ¿no? Desplazarse hacia su cavidad normal. ¿Alguna pregunta que tengan sobre la clase de hoy día? Buenas tardes, doctor. Había mencionado que había